Los seres vivos se pueden clasificar según la forma de obtener alimentos en productores, consumidores y descomponedores. Los productores son organismos autótrofos, es decir, que son capaces de sintetizar sus propios nutrientes a partir de sustancias simples e inorgánicas, utilizando energía. Ejemplos de productores son los organismos fotosintéticos, que utilizan la luz solar para sintetizar compuestos orgánicos complejos, como la glucosa, a partir de sustancias inorgánicas sencillas que están disponibles en su medio, como lo son el dióxido de carbono, el agua y las sales minerales. Los principales grupos de organismos fotosintéticos son las plantas, como la palmera chilena, una especie endémica que habita en la zona central de Chile. Algas, como el cochayuyo, que se vende para hacer ensaladas, y un grupo de bacterias fotosintéticas llamadas cianobacterias. Por otro lado, los consumidores son organismos heterótrofos, es decir, que se alimentan de otros seres vivos o de parte de ellos para obtener la materia y energía que necesitan. Según el tipo de ser vivo del que se alimentan, preferentemente, los consumidores pueden ser primario o de niveles superiores, secundario, terciario, cuaternario, etc. Los consumidores primarios son los organismos que se alimentan de productores, como la mariposa monarca, que se alimenta del néctar de las flores. Los consumidores secundarios son los organismos que se alimentan de los consumidores primarios, como el sapo de papilas, que se alimenta de insectos como las mariposas, además de otros invertebrados. Los consumidores terciarios son los organismos que se alimentan de consumidores secundarios, como la culebra de cola larga, que se alimenta de sapos y de otros animales. Cabe destacar que los consumidores que se alimentan de plantas se llaman herbívoros, como el pudú, que habita en el territorio chileno y actualmente se encuentra en peligro de extinción. Los que consumen carne son carnívoros, como la mantis religiosa, que consume insectos. Y existe otro grupo de consumidores, como los omnívoros, que se alimentan tanto de animales como de plantas. El cerdo, el humano, el chimpancé, el zorro, son animales que caen en este grupo. Y también están los carroñeros, animales que consumen cadáveres de animales y que no han participado en su caza, como nuestra gloriosa ave nacional, el cóndor. Es importante indicar que los restos dejados por los carroñeros son después utilizados por los descomponedores. Por último, los descomponedores son seres vivos heterótrofos, que obtienen su materia y energía mediante la degradación de materia orgánica de organismos productores o consumidores muertos. En general, los descomponedores corresponden en gran parte a bacterias y hongos. En la imagen superior se muestran hongos que están descomponiendo unos tomates, y en la imagen de abajo se observan bacterias vistas bajo el microscopio electrónico de barrido. Los descomponedores cumplen un rol fundamental en los ecosistemas, ya que degradan los organismos muertos en elementos reutilizables por los productores, tal como se muestra en la imagen, donde se observa que la materia de productores y consumidores muertos se va hacia los descomponedores. Luego, estos organismos degradan la materia orgánica y la convierten en inorgánica. Esta materia inorgánica es absorbida por las plantas y convertida en orgánica para volver a repetir el proceso una y otra vez. Es por esto que a los descomponedores se les dice que son los recicladores de los ecosistemas. Una cadena trófica es un diagrama que indica las relaciones alimenticias lineales en un grupo de organismos. En la imagen se observa una cadena trófica donde se diferencian claramente los niveles tróficos anteriormente estudiados: productores, consumidores y descomponedores. Cabe destacar que la flecha indica el flujo de energía y no quién se come a quién. Los productores utilizan la energía lumínica del sol para formar moléculas complejas a partir de dióxido de carbono y agua. Los consumidores primarios, como el ratón que se muestra aquí, obtienen energía, nutrientes y otros materiales necesarios cuando se comen a los productores. Los consumidores secundarios, como la culebra, obtienen energía, nutrientes y otros materiales requeridos cuando ellos comen a los consumidores primarios, que a su vez han comido a los productores. Y así sucesivamente hasta llegar finalmente a los descomponedores, que obtienen su energía y nutrientes al descomponer los desechos y materia orgánica muerta. Al pasar la energía de un nivel a otro, un poco de energía se pierde en los sistemas biológicos, dispersándose en forma de calor. Una forma más completa de representar
las relaciones alimenticias en una comunidad biológica es mediante las redes tróficas. Estas se componen de varias cadenas tróficas, las cuales se entrelazan. Por ejemplo, en esta red trófica, las hierbas, el conejo y la lechuza forman una cadena, el pemu y el zorro forman otra, el maqui, el ratón chinchilla y la lechuza otra. Por otro lado, las redes, además de indicarnos cuántas cadenas tróficas hay en una comunidad biológica, muestran cuántos organismos consumen más de un tipo de alimento. Por ejemplo, en esta red se muestra el zorro que come varios tipos de vegetación, por lo tanto es un consumidor primario, pero además come el ratón chinchilla y al conejo, los cuales son consumidores primarios, ya que se alimentan de vegetación. Por lo tanto, el zorro, además de ser un consumidor primario, es un consumidor secundario. Como el zorro se alimenta de plantas y animales que se considera un animal omnívoro. Esta información no se podría haber obtenido de una cadena trófica. Por último, dentro de una comunidad biológica existe un equilibrio. Si se extingue una especie, esta puede causar una alteración en la comunidad biológica. Para analizar las alteraciones que ocurren en una comunidad biológica, analiza la siguiente red trófica marina y responde las preguntas planteadas en tu cuaderno.